tenemos una diapositiva aquí, es la historia de un revivamiento. Lo vamos a proyectar. Espero que se proyecte. Ahí está. La historia de un revivamiento. Vamos a pedir algunos voluntarios o voluntarias para leer. Más o menos unas 3, 4 personas. Bueno, pueden en el momento levantar la mano o prender su micrófono y vamos a dar varios textos. Amén. Pero es interesante esta historia porque está en el Antiguo Testamento y está en el libro más cuestionado del Antiguo Testamento. Un libro que la mayoría de los teólogos hoy en día dicen que posiblemente no existió, y, y básicamente los relatos históricos de este libro se miran como mitos o como leyendas. Me refiero a una historia de revivamiento que está en el libro del profeta Isaías. Hoy en día los especialistas en la Biblia, judíos, católicos y evangélicos, ya no creen en el profeta Isaías como una persona real que existió y que escribió todo el libro que tiene su nombre. Aunque hay evidencias que están cambiando la situación, sin embargo, aquí en este libro, ¿verdad? Tenemos grandes maravillas. De hecho, Isaías es el libro del profeta mesiánico. Allí nos anuncia el Mesías. Bueno, vamos a avanzar entonces. La historia está acá en estos textos y tiene que ver con el rey Ezequías y con el rey Senaquerib de Asiria. Y me gustaría que buscáramos en el capítulo 36 del libro de Isaías y leyéramos los 10 primeros versículos. A ver si lo buscamos. Yo tengo aquí mi Biblia, pero me gustaría que alguien pudiera leerlos. Isaías capítulo 36, mientras yo les cuento que Isaías en su libro nos dice que él escribió durante el reinado de varios reyes, pero solamente hay 2 reyes con los cuales se menciona aquí explícitamente que él interactuó. Él interactuó en el capítulo 7 y 8 con el rey Acaz, y justamente cuando interactúa con el rey Acaz, es cuando él anuncia al Mesías que vendrá a nacer de una virgen. Y luego, en los capítulos 36 al 39, interactúa con el rey Ezequías, que era hijo del rey Acab, y después de interactuar con él, se anuncian las profecías que anuncian al siervo sufriente, al siervo de Jehová que viene a morir. Leamos entonces estos primeros versículos, a ver quién los puede leer. Pastor, ¿los leo? Por favor, hermana. Gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Isaías 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria,
mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Bueno, ahí tenemos entonces esta historia, que es una historia terrorífica en realidad, porque el rey de Siria, si vemos los primeros versículos, dice que destruyó casi todas las ciudades de Judá. Y, y pensemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que fue un reino unido en el tiempo de Saúl, de David y de Salomón, a la muerte de Salomón se dividió en dos reinos, si ustedes recuerdan. Roboam, el hijo de Salomón, quedó gobernando Judá al sur, que era un país más pequeño, pero toda la parte norte y centro, ¿verdad? Las otras 10 tribus fueron gobernadas por Jeroboam I y por varios posteriores, ¿verdad? Y resulta que el papá de Sennacherib, cuando se rebelaron, se rebeló el rey Oseas, el último rey israelita del norte, se rebeló contra Salmanasar V, el abuelo de este. Salmanasar comenzó una guerra en los últimos años de su periodo, luego murió y vino su hijo, que fue Sargón II, y Sargón II acabó completamente con las 10 tribus del norte, acabó con el reino de Israel. ¿Mm? Y los sobrevivientes los llevó a distintos lugares del mundo y los colocó allí en otros continentes, a miles de kilómetros de Israel. Los mezcló con otra población y trajo gente que había tomado cautiva en otros lugares del mundo que había derrotado y los trajo para que habitaran Israel. Esa gente se llamó samaritanos, que los judíos nunca aceptaron como pueblo de Dios, como hermanos, porque la verdad es que venían de otras tierras, aunque habitaron Israel, no fueron en realidad parientes consanguíneos de ellos. ¿Mm? Entonces estos reyes de Asiria habían destruido ya gran parte de Israel, solo quedaba Judá. Y ahora el rey Sennacherib, hijo de Sargón II, que había destruido ya todo Israel del norte, venía a destruir Israel del sur, lo único que quedaba. Y muchas de las ciudades, como dice allí el versículo 1 de Isaías 36, ya habían caído en manos del rey Sennacherib. Pero obviamente, ¿verdad? El rey Sennacherib quería matar al rey de los judíos, que estaba en la capital, en Jerusalén. Y, y piensen ustedes, los judíos que habitaban en las otras ciudades, ¿creen ustedes que en esos momentos que vieron al enemigo, oraron a Dios? ¿Habrán orado a Dios pidiendo protección? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Habrán hecho esfuerzos militares para luchar por sus vidas, defenderse, defender a sus bebés, a su familia? Yo creo que sí. Pero la verdad es que ciudad tras ciudad fue cayendo en las manos del rey de Asiria. Asiria fue tan poderoso, y en particular Sennacherib destruyó a Babilonia. Babilonia, como había sido un imperio antiquísimo, 1000 años de historia, se rebeló contra Siria y resulta que Sennacherib destruyó completamente Babilonia en el año 689 a.C., destruyó el templo, el Esagila, el templo del dios Marduk, destruyó, digamos, el Sigurat, que era como una torre de Babel. Se decía que ese lugar era donde los dioses venían a descansar cuando bajaban de los cielos. También lo destruyó, quemó y destruyó todo. Arrasó con Babilonia. Sennacherib también venció muchas veces a los ejércitos egipcios. Tomó Elam
y muchos de los reinos más poderosos del mundo antiguo. Entonces fíjense que este imperio, el imperio más poderoso de la tierra, ahora estaba luchando contra Judá. Y las noticias llegaban continuamente al rey Ezequías: cayó esta ciudad, cayó esta ciudad, cayó esta ciudad. La segunda ciudad más poderosa que existía en Judá, en el reino de Judá, se llamaba Laquis. Laquis era una fortaleza y le llegaban cartas al rey Ezequías pidiendo auxilio de Laquis. Laquis estaba rodeada por el rey Sennacherib. Si ustedes se fijan bien, volvamos al capítulo 36 para que noten algunos detalles, los primeros 2 versículos. Dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, esto es en el año 701 a.C., que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Tomó todas las ciudades fortificadas. Y dice el versículo 2: y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército. ¿Desde dónde? Desde Desde Laquis. Laquis a desde la Jerusalén. O sea, después de tomar todas las ciudades fortificadas, la segunda ciudad más fortificada, invencible, Laquis, estaba rodeada, sitiada, y el rey Sennacherib estaba atacándola con todo su poder. Y solamente si caía Laquis, quedaba Jerusalén en pie. Entonces, antes de terminar con Laquis e ir a Jerusalén, le mandó un mensajero al Rabsacés para decirle que si no se rendía, iba a terminar con Jerusalén. Le pidió originalmente 2000 jóvenes para llevárselos como soldados, como tributo. Pero después le dice, bueno, más adelante, le dice que en realidad, si se rinden, él les va a perdonar la vida, pero acabará de todas maneras con Judá. Lo llevará a otros países, como hizo con los israelitas del norte, y traerá gente extranjera a vivir a Judá. Este puede ser el fin del pueblo de Dios. Como digo, toda la parte norte de Israel ya había caído, 10 tribus, en las manos de Sargón II, el papá de Sennacherib. Y ahora Sennacherib, el mismo que destruyó a Babilonia, que venció a Egipto, venía a pelear contra Judá, y ya habían caído todas las ciudades fuertes, quedaba Laquis y Jerusalén. Piensen ustedes, ¿qué hacer? Es invencible. Miren, yo les voy a mostrar una foto. ¿Quién es Asiria? Este fue el imperio asirio. Todo esto que está acá, este triángulo, están aquí las capitales de Asiria. Tuvo como capital Assur, después tuvo Calcú, y finalmente Nínive, que justamente este rey Asurbanipal convirtió perdón, Sennacherib convirtió en capital Nínive. Pero el territorio, miren, fue todo esto: Egipto, toda Palestina. Aquí están los fenicios, aquí está, digamos, el imperio libio, para acá están Babilonia, acá abajo. Todo esto perteneció a este poderoso imperio asirio. Ahora, la diferencia de este imperio con el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, el imperio griego, el imperio hitita, el imperio egipcio y todos los imperios antiguos, la diferencia es que el rey que resucitó a Siria y lo transformó en imperio, él dijo haber tenido un sueño donde su dios, el dios principal llamado Ashur, le había dicho que él no solo debía conquistar a otros reinos, sino que él debía torturar y exterminar a los otros pueblos. Entonces los asirios no solo se contentaban con subyugar a un pueblo y cobrarle tributos, o conquistarlo y vencerlos, sino que ellos exterminaban.
¿Mm? Una de las costumbres de los asirios, después de vencer una ciudad, era tomar a los rehenes, sacarles la piel vivos, los descueraban y las pieles las clavaban en las paredes. Les cortaban la cabeza y hacían pirámides de cabezas de niños, mujeres, hombres, ancianos, y también usaban la pica como Caupolicán, ¿verdad? Que las torturas de la Inquisición llegaron a Chile también con el descubrimiento y la conquista de Chile. Lo sentaban en un madero, ¿verdad? Y lo enterraban allí vivo hasta que la persona moría. Eso era parte de las torturas asirias. Entonces no solamente quedaba una ciudad en ruina, sino quedaban cuerpos torturados para que todo aquel que pasara por allí se aterrara y no se atreviera a rebelarse al rey de Asiria. Entonces este es el imperio más cruel de la tierra. Es tan cruel que cuando Dios mandó a Jonás a predicarle a Nínive para que se arrepintieran, Jonás dijo, no voy, prefiero morir antes de predicarle a la gente de Nínive. Entonces, él bajó acá al puerto, tomó un barco y se fue al extremo de la tierra, donde terminaba el mundo en ese tiempo. Y ustedes saben que vino una tormenta y le dijeron los marineros, ora a tu Dios para que nos salve. Él podría haber dicho, no, miren, si ustedes se devuelven y me dejan en el puerto y voy a Siria, a Nínive, Dios va a parar la tormenta. Él podría haber dicho eso, pero dijo, bueno, en realidad Dios mandó esta tormenta porque quiere que vaya a Nínive a predicar, pero no estoy dispuesto a predicar a la gente tan mala. Prefiero que me tiren al mar y prefiero morir ahogado en la tormenta antes que predicar en Nínive. ¿Se acuerdan? Amén. Pero Dios tenía preparado un gran pez que lo mantuvo vivo y durante 3 días Jonás no oró. Estaba esperando morir, pero no orar. Hasta que ya no aguantó más, pidió perdón y fue a Nínive. Pero después, cuando Dios salvó a Nínive, Jonás se enojó con Dios y el libro termina con él enojado. ¿Por qué los perdonó? ¿Se acuerdan? Sí. Porque eran muy malos, eran crueles, eran terribles. Entonces, ahora Jerusalén, que la tenemos aquí, como en este puntito, estaba rodeada por un ejército de unos 200.000 soldados. Imposible de escapar. Bueno, aquí tenemos al rey Sennacherib en su carro. Esta representación estaba en su palacio de Nínive, con soldados, ¿verdad?, que vienen detrás, y hay representaciones de barcos, porque también atacaban por río o por mar, carruajes, soldados de infantería, arqueros. Él representaba todo. En ese tiempo, los muros del palacio eran una página de Facebook o de Instagram, donde colocaba sus éxitos. ¿Mm? Bueno, entonces este rey Sennacherib gobernó sobre Siria desde el 705 a.C. hasta el 681. ¿Mm? Y acá tenemos un cuadro, ¿verdad?, de su palacio donde sale Sennacherib, ¿verdad?, el rey que amenaza al rey Ezequías de destruir el pueblo de Dios. Y aquí tenemos a su padre, Sargón II, el que destruyó completamente Israel del norte. ¿Mm? Ahí los tenemos frente a frente a los dos, aquí los tenemos en un zoom, en un acercamiento. Y aquí tenemos algunas de las representaciones del palacio de Sennacherib, donde muestra cómo a los sobrevivientes los enterraban en estos palos, ¿se dan cuenta? Allí los subían y los enterraban para torturarlos de esa forma vivos. Aquí tenemos cómo se llevaban todo, saqueaban todo de las ciudades, ¿verdad? Y ahí miren, con picotas están destruyendo los muros. Aquí tenemos los arqueros. Fíjense que allí hay soldados defendiendo una ciudad y allí tienen algunos empalados, ¿verdad?, en la estaca. Allí hay arqueros que le están disparando desde carros. Aquí hay otros que están subiendo en escaleras, ¿verdad? Y parece que están pidiendo misericordia ellos,
pero de todas maneras lo están matando porque los asirios no usaban la misericordia. Y allí vemos, ¿verdad?, cómo hay gente torturada, también crucificaban. Los asirios no tenían misericordia. Allí hay otro cuadro, ¿verdad?, de todo lo que llevaban después de haber destruido una ciudad, el botín de guerra. Entonces, este imperio que no tenía límite fue el imperio que atacó a Judá. Pero miren ustedes lo que dice Isaías en el capítulo 10. En el capítulo 10, veamos el versículo 5 y 6, o 5 al 7 leamos. ¿Quién podría leer? ¿Leo? Ya, hermana. Parece que la hermana es la única aquí que se atreve. 5 al 7. 10, 5 al 7. Hay un mal que he visto debajo del sol. No, es Isaías. Ay, perdón, me cambié de libro. Disculpe. Sí. Ajá. Bueno, Asiria es un mal, ¿verdad? Un gran mal, pero vamos a ver lo que nos dice ahí el profeta Isaías. Ahora sí. 5 al 7. Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Fíjense que allí dice que Asiria es un báculo en la mano de Jehová para azotar a las naciones por su rebeldía, incluso a su pueblo. Dios está permitiendo que Asiria acabe con Judá, que está completamente rebelde contra Dios. Dentro de lo que leímos delante en el capítulo 36 de Isaías, dice el versículo 10, escuchen lo que dice Rapsacés a los enviados que mandó el rey Ezequías para dialogar con él. El versículo 10 del capítulo 36 dice Rapsacés, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. O sea, bueno, entre paréntesis, los asirios usaban una política de terror, no solamente torturando, sino que ellos investigaban qué religión tenía cada pueblo, a qué Dios adoraban. Entonces ellos iban y decían, vengo en el nombre de tu Dios. En este caso ellos habían investigado, sabían que el Dios de los hebreos era Jehová. Entonces cuando lo amenaza y le dice que se rinda, que entregue lo que le están pidiendo, le dice, ¿acaso yo he venido sin Jehová tu Dios? No, tu Dios me envió. Él me dijo, destrúyela. Entonces piensen ustedes cómo se siente el pueblo de Judá y cómo se siente el rey Ezequías. Ahora, ¿cómo se portaba el pueblo de Dios en ese tiempo? Basta con leer los primeros capítulos de Isaías, donde dice que el pueblo de Dios, Judá en ese tiempo, Jerusalén, eran peores que Sodoma y que Gomorra. Dice que hasta el buey conoce su amo y hasta el burro obedece, pero mi pueblo no oye, no escucha a Jehová. Dice también Isaías que ellos están llenos de pecado, como lepra, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, el pueblo de Dios está lleno de pecado. Sin embargo, Isaías 1, 13 al 17 nos dice que el pueblo de Judá está cumpliendo perfectamente con los ritos del templo. Guardan el sábado, diezman, hacen los sacrificios, guardan las fiestas solemnes, oran,
Y Dios dice, cansado estoy de vuestra religión. Ya no quiero más esto, es hipocresía. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense ustedes que es una descripción del pueblo de Dios. El pueblo que tenía la luz que nosotros tenemos ahora, pero estaba completamente apartado del Señor. Y por eso, ¿verdad? El Señor había retirado su protección y los asirios estaban haciendo lo que querían con ellos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Yo había puesto aquí algunos textos, perdón, era acá. Leamos ahora los versículos 11 al 20 y vamos a pedirle a otra persona, a un hermano, una hermana que me pueda leer Isaías 36 del 11 al 20 para que descanse un poco la hermana Margarita. Ya, por favor. Isaías 36 del 11 11 al al 20. 20. ¿Sí? Dice así: Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al copero mayor: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros los entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Dijo el copero mayor: ¿Acaso me envió mi señor a que dijeras estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina, lo mismo que vosotros? Entonces el copero mayor se puso en pie y gritó a gran voz en la lengua de Judá, diciendo: Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Hacid conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, y beba cada uno cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Senfarbaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mis manos, para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? Gracias. Bueno, fíjense todos entonces que Eliaquim y los enviados del rey le dijeron, no hables en hebreo, porque el pueblo que está ahí en los muros, los soldados van a escuchar y se van a aterrar. Háblanos en arameo, el idioma internacional del imperio asirio, porque nosotros entendemos arameo. Ahí está. Y así hablamos entre nosotros. Y el Rapsacés, ¿verdad? Que allí lo traduce como el copero mayor. Bueno, Rap en arameo significa grande. Rapsacés debe ser copero mayor. Le dice, ¿acaso yo vine a hablar contigo y con el rey? Y grita para el mundo, yo vine a hablar con todos ustedes. Ustedes comerán su estiércol. Ustedes morirán. Los vamos a descuerar, les vamos a arrancar la cabeza, etc. Eso haremos con ustedes si no se rinden. Y ahora ya no le pidió 2.000 jóvenes, sino que ahora le dijo que todo el pueblo saliera a él y el rey los enviaría a una buena tierra, pero lejos de su patria para nunca más volver. O sea, Judá llegaría a su fin. Pero hay muchas profecías, incluso en Isaías, que anuncian que Judá seguirá existiendo por lo menos hasta que venga el Mesías. Y todavía no había venido el Mesías. Pero Asiria era una amenaza. Y fíjense cómo utiliza un argumento bastante convincente, ¿verdad? La arenga de este Rapsacés, cuando dice, claro, Ezequías seguramente les dice
confíen en Jehová. Jehová es más poderoso, Jehová nos va a librar. Pero yo les pregunto, ¿acaso el rey de Samaria, el Dios de Samaria, de Israel, los libró de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso el Dios de tal ciudad o el Dios de tal reino los libró de la mano del rey de Asiria? Entonces no crean que Jehová los va a librar, porque esto no es posible. O sea, humanamente, Judá tenía dos opciones: entregarse y dejar para siempre su tierra, para que algunos sobrevivieran, los que servían para el ejército o para esclavas o esclavos, los demás iban a ser torturados, o bien resistir y atenerse a las consecuencias de ser todos exterminados. Esas eran las dos opciones. ¿Mm? Vamos a seguir leyendo el capítulo 37, los primeros 4 versículos. 37, los primeros 4 versículos. A ver, ¿quién puede leer? Otra persona. Cecilia. Cecilia Araya. El 37 del 1 al 4. A ver, Cecilia tiene el micrófono prendido. Parece que no lo prendió para leer. Vamos a pedirle a otra persona. ¿Quién quiere leer? ¿Le leo yo? Ya, por favor. De 37 del 1 al 4. 1 al 4, sí. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó su vestido y cubierto de cilicio fue a la casa del Señor. Envió al mayordomo Eliaquín, al escriba Sernab y a los ancianos al de los sacerdotes cubiertos de saco, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron: Ezequías dice así: día de angustia, de reprensión y blasfemia es este, porque los hijos están en tiempo de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizás el Señor tu Dios oiga las palabras del jefe que envió el rey de Asiria, su señor, a blasfemar al Dios vivo y a reprender con las palabras que el Señor tu Dios oyó. Eleva pues oración tú por el remanente que queda. Ya. Entonces fíjense cómo ahora el rey Ezequías experimenta un revivamiento. El rey se vuelve a Dios. ¿Mm? Nosotros quizá conocemos la última parte de la vida del rey Ezequías, cuando tuvo un revivamiento, restauró el altar y todo eso. Pero la verdad es que Ezequías, en su primera etapa de reinado, fue tan pagano como su padre Acaz. ¿Mm? Pero ahora el rey está experimentando un arrepentimiento, se está volviendo a Dios. La verdad es que no le queda otra opción. El único imperio en que se podía apoyar, enemigo de Asiria, era Egipto, pero Egipto estaba completamente quebrado. Asiria había destrozado su ejército y los egipcios le tenían terror a los asirios. Entonces ni siquiera podía pedirle ayuda a ese imperio poderoso. Estaba completamente desamparado. En este desamparo, Ezequías experimentó un revivamiento y se volvió a Dios. Pero ¿será que es demasiado tarde para que Dios escuche a un pueblo que está completamente descarriado, como Isaías lo describe? ¿Será que llegó tarde ese revivimiento a la vida de Ezequías y de su pueblo? Veamos lo que nos dicen los versículos 33 al 35. ¿Quién quiere leer? ¿Lo leo? Ya, por favor. Ya. Por lo tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla,
por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué respondió Dios cuando el rey de Judá y el pueblo buscaron a Dios a través del profeta Isaías y tuvieron un reavivamiento espiritual en medio del dolor, en medio de la crisis, de la amenaza, y recurren a Él? Dios responde, y Dios manda a decir con Isaías, el rey de Asiria no entrará a esta ciudad, no disparará una flecha, y por el camino porque vino, se irá. Era la palabra de Dios. ¿Qué piensen ustedes qué pasa? Bueno, yo escuché el testimonio de la hermana que contaba de la enfermedad grave, ¿verdad?, de su papá. ¿Qué pasa en un momento límite? Cuando el médico dice, va a fallecer, no hay nada que podemos hacer. O cuando, no sé, perdemos el trabajo y no hay ninguna opción de recuperarlo, tenemos deudas, o si nos van a quitar la casa, o estamos a punto de divorciarnos. Y la verdad es que para un hombre y una mujer divorciarse hoy ya no es mayor problema. Pueden encontrar otra pareja muy rápido. Pero el tormento es de los hijos. Los hijos nunca se recuperan de un divorcio. Entonces, ¿qué pasa si estamos en un momento límite? Podemos experimentar un revivamiento. Podemos volvernos a Dios. Y Dios puede restaurar nuestra situación aunque esté en un momento límite. La historia nos dice, y la Biblia también, que Sennacherib arrasó con Laquis, penetró los muros de Laquis y torturó a la población. Laquis cayó y ahora el rey Sennacherib se acerca a Jerusalén. Dios le había dicho que Dios no permitirá que entre, pero ¿cómo Dios puede impedir que un ejército tan poderoso que nadie lo ha podido frenar entre para destruir a Jerusalén? Veamos los versículos 36 al 38. A ver, ¿quién los puede leer? ¿Leo? Ya, por favor, hermana. Entonces esa noche vino el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando los demás se levantaron por la mañana, no había más que cadáveres. Así, Sennacherib, rey de Asiria, se volvió a Nínive y allá se quedó. Y un día, cuando oraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y en su lugar reinó su hijo Esar-Adón. Gracias, hermano. Bueno, fíjense que dice acá que Sennacherib acabó con Laquis y marchó con todo su ejército para destruir Jerusalén. La rodeó. Pasó la noche porque al otro día iban a destruirla. Pero dice la Biblia que Dios envió un ángel. Y el ángel de Dios en esa noche mató a 185,000 soldados que estaban planificando y maquinando en su mente cómo iban a violar, torturar, degollar a la población de Jerusalén. Bueno, esto los historiadores no lo creen, lo descartan, pero fíjense qué interesante. Yo les mostré que, bueno, este imperio existió. Hubo un tiempo cuando ni siquiera se creía que Nínive había existido, porque no quedaban ni ruinas, pero se descubrió la ciudad de Nínive y se descubrieron los palacios y parte de lo que yo les mostré de los relieves que estaban pintados en el palacio, en las paredes. Aquí esto ya lo habíamos mostrado. En realidad, muchos de estos dibujos de tortura son de la ciudad de Laquis. Y el rey Sennacherib se jacta. Miren, este prisma
pentágono, era una forma en que los reyes registraban la historia, las batallas. Y aquí él describe cómo hizo una incursión por Palestina y fue destruyendo reino tras reino, mató y torturó a todos sus reyes, y cuando llega a describir la lucha contra Judá, esto dice el Prisma. Esto es lo que así lo registra el rey Sennacherib. Esto fue redescubierto, como les digo, en las ruinas del palacio del rey allí en Nínive. Y esto está escrito en escritura cuneiforme, como lo tenemos acá, en esta escritura. Dice, en cuanto a Ezequías el judío, después de haber descrito cómo destruyó y masacró a todos los reyes de Canaán, en cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes, e innumerables aldehuelas o aldeas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas 200.150 personas, jóvenes y ancianos, varones y hembras, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor, que le arrebaté y consideré botín. A él mismo, a Ezequías, encerré en Jerusalén, su residencia real, como a pájaro en una jaula. Las ciudades que había tomado a saco, desgajé de su país y las entregué a Mitinti, rey de Asdod, a Padi, rey de Cron, y a Silibel, rey de Gaza, y así disminuí su territorio. El propio Ezequías fue por el terrible esplendor de mi majestad, y los árabes y las tropas mercenarias que había traído para reforzar Jerusalén, su ciudad real, le abandonaron. Me envió más tarde a Nínive, mi ciudad señorial, además de 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, antimonio, grandes bloques de piedra roja, lechos con marfil, sillas con marfil, cueros de elefante, madera de ébano, madera de boj y toda clase de valiosos tesoros, sus hijas y concubinas, músicos y músicas, para entregar el tributo y rendir obediencia como un esclavo, envió a sus mensajeros personales. Fíjense que en este relato jactancioso que hace el rey Sennacherib, él dice que destruyó a todos los reyes y menciona aquí que destruyó 46 ciudades fuertes de Jerusalén e innumerables aldeas. Y en cuanto al propio Isaías, Ezequías, encerré en Jerusalén su residencia real como un pájaro en una jaula. Pero no dice que lo destruyó, no dice que destruyó Jerusalén la capital, ni que mató al rey. Eso es extraño. Y en las paredes del palacio, que yo no traje, digamos, en la foto, en las paredes del palacio, él dejó toda una pared para describir la toma de Judá, y en el centro, lo más destacado, coloca la toma de la ciudad de Laquis y muestra cómo Laquis la destruyó y se jacta sobre Laquis. Es anormal que un rey asirio coloque como el centro de una muralla la segunda ciudad más importante. Lo normal es que coloque la toma y la destrucción de la capital y la muerte del rey, pero aquí no pudo destruir a Jerusalén ni pudo matar al rey. Sennacherib no dice el motivo. Isaías dice que esto, el rey por el camino que vino, así se irá, y después de años sus propios hijos lo matarán. Efectivamente, la historia nos corrobora que sus propios hijos lo mataron después de algunos años. Pero miren, Ezequiel se preparó para esto. Busquemos Segundo de Reyes 33, me parece. 32. Segundo de Reyes 32. A ver, este va a ser el último texto que vamos a leer. ¿Quién podría leer? Segundo libro de Reyes, capítulo 32. ¿Quién está dispuesto a leer? A ver, hermana Cecilia. Segunda de Crónicas, pastor.
Segundo libro de Crónicas, ¿sí? Ahí está. Segundo de Crónicas 32, del 2 Del al 2 al 5. 5. ¿Leo? ¿Leo más? Sí, 2 al 5. Ya. Dice, al ver Ezequías que Sennacherib había llegado con la intención de combatir a Jerusalén, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Con ánimo resuelto, edificó luego Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Gracias, hermano. Bueno, ahí vemos cómo Ezequías se preparó, secó todas las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y además de este muro que reparó, edificó un segundo muro exterior, que es este que tenemos aquí en este mapa, en este dibujo, y los estanques los secó y desvió el agua en forma subterránea. Hizo un túnel de 533 metros, más de medio kilómetro, que pasó por el centro de la ciudad para abastecerles agua, porque si el rey Ezequías sitiaba la ciudad para que murieran de sed o de hambre, ellos tendrían agua para beber y también para regar cultivos. Y por otro lado, al secar los estanques de afuera, iba a quitarles el agua al ejército asirio para que no pudieran beber. ¿Mm? Esto nos dice allí el libro de Crónicas, que también se pensaba que cómo iba a ser un túnel tan grande, y saben ustedes que un matrimonio que eran misioneros de Estados Unidos, misioneros en Israel, tenían un niño y no podían tener más niños. Entonces, como no podían tener más niños, adoptaron un niño huérfano en Israel. Y los niños jugaban y salían a jugar. Y un día los niños le dijeron al papá, encontramos un túnel donde nos metemos a jugar. Y el papá, bueno, al principio no los tomaron en cuenta, un túnel. Pero después de tanto hablarles del túnel y que jugaban en un túnel, el papá y la mamá fueron a ver el túnel y descubrieron este túnel de más de 500 metros de largo que hasta ese tiempo nadie sabía que existía. Se pensaba que en realidad no existía. Lo encontraron dos niños. Y en la mitad del túnel, la mitad por acá, había una inscripción. Este es el túnel. ¿Mm? Subterráneo, por donde pasa el agua, por dentro de la ciudad. Era real. Entonces se preguntaban, ¿qué tecnología tenía Ezequías hace 3000 años atrás para cavar un túnel en la roca tan largo en tan poco tiempo? Pero el túnel está. Y este es el túnel, un mapa del túnel, y en este lugar se encontraron. ¿Se encontraron por qué? Porque un grupo comenzó a cavar por acá y otro grupo por acá, de obreros que se relevaban. Cuando se agotaban unos, seguían los otros, picando. Y acá, en este lugar se encontraron y escribieron esto, que está en hebreo, y dice lo siguiente: el túnel, y esta es la historia del túnel, mientras hay muchos puntos suspensivos porque ustedes ven que está cortado, no se rescató todo el mensaje, pero esto se rescató. Las hachas estaban una contra la otra, y mientras quedaban 3 codos para cortar, la voz de un hombre llamó a su contraparte, porque había sada en la roca a la derecha, y en el día de túnel, estando terminado, los picapedreros golpearon cada uno hacia su contraparte, hacha contra hacha, y fluyó agua
desde la fuente hasta la piscina por 1200 codos. Codos era la altura sobre la cabeza de los picapedreros. O sea, comenzó un grupo de obreros a cavar aquí con picotas, otro a este lado, y después de un trabajo sin parar, día y noche, con relevo, dieron aquí las picotas del que venía de acá con el que venía de acá, picota con picota, y registraron acá cómo ellos construyeron este túnel. Fue parte de los preparativos del rey Ezequías, que ahora está, digamos, este túnel ahora existe, se conoce, era real. Flavio Josefo, cuando nos preguntamos, bueno, ¿vino un ángel a matar 185.000 soldados? Él cita a dos historiadores antiguos, uno babilónico y uno griego. Beroso, que vivió en el siglo IV prácticamente, antes de Cristo, escribió: Sennacherib, de la expedición de Egipto, regresó a Jerusalén, donde encontró a las tropas comandadas por Rabsacés en gran peligro por la peste. Dios les envió una enfermedad que, en la primera noche en que sitiaron a la ciudad, mató a 180.000 soldados con sus capitanes y centuriones. Este historiador babilónico registró que el Rabsacés, ¿verdad? Las tropas que él comandaba fueron encontradas muertos allí por una peste. Es la versión, ¿verdad?, de parte de este babilónico. Heródoto, el historiador griego de este tiempo, ¿verdad?, del 484 al 425, siglo V a.C., cuenta que sobre el campamento asirio cayó durante la noche un tropel de ratones campestres que royeron sus aljabas, sus arcos y asimismo los brazaletes de sus escudos, lo que los incapacitó para la invasión de Egipto. Dan estos historiadores antiguos distintas versiones, pero concuerdan en que el ejército de Sennacherib no destruyó Jerusalén. Y vamos a ver más evidencias. Se encontró la bula del sello del rey Ezequías. ¿Qué es una bula? Es la impresión que queda en la greda. En las tabletas antiguas se colocaba el sello o el anillo, ¿verdad? Y quedaba impreso el nombre del rey o de la persona que tenía el sello. Resulta que en los tiempos bíblicos el analfabetismo era mucho mayor. Poca gente sabía leer y escribir. Entonces el sello era su firma. Y este sello, miren acá, está medio borroso, pero aquí está bien escrito. Esta es la lamed en hebreo, que significa de. De, aquí dice E, C, perdón, aquí dice E, G, C, Ki, Yahu, hasta aquí. Ezequiyahu, que significa Ezequiel, perdón, Ezequías. Ezequías, y aquí dice Ahab, y termina ahí. Ahí hay un puntito que está separando el nombre del rey, y aquí el puntito termina ahí, estas tres letras. Ahab es el padre del rey. Efectivamente, ¿verdad? Ezequías dice, el profeta Isaías dice que Ezequías era hijo de Acab, Acaz, y lo mismo dicen los libros de Rey y Crónica. Y después aquí en hebreo dice Melech, que significa rey. Aquí dice Yehudá, que significa Judá. O sea, aquí dice de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Pero lo que nos llama la atención poderosamente es esto, el símbolo del sello. Fíjense que es el sol con alas, el símbolo egipcio del dios solar. Y aquí está la cruz egipcia, fíjense, uno a cada lado, que esta es una Anj, la cruz egipcia, que significa en egipcio vida. Era el símbolo de la fertilidad
se dice que este era el órgano femenino y este el masculino. Hoy en día este símbolo, la Ankh, se utiliza como símbolo de mujer. Ustedes han visto que aparece este símbolo como mujer y un círculo con una flechita como símbolo de hombre, porque tenía un culto sexual. Era el símbolo de la vida, de la reproducción, y aquí está el dios solar, el dios principal de Egipto, el dios principal de Babilonia, con alas. Entonces, se dan cuenta que realmente Ezequías tenía que experimentar un revivamiento. Hasta su sello lo delata. Miren qué interesante. Primero es sorprendente que se haya encontrado el sello o la bula, la impresión del sello del rey. Pero lo sorprendente para nosotros también son los símbolos paganos que están acá. El dios solar era importante para Ezequías. Fíjense ustedes, nosotros leímos capítulo 36, 37, pero en el 38 dice que a pesar de este arrepentimiento del rey Ezequías, Dios le mandó a decir con Isaías que él moriría. O sea, la vida de Ezequías no había cambiado completamente. Él se volvió a Dios por el temor de perecer por el imperio asirio, pero su vida no había cambiado totalmente, necesitaba un revivamiento más. Y en ese momento, cuando Isaías lo confronta con la muerte otra vez, pero ahora por una enfermedad, dice el texto en el capítulo 38 que el rey Ezequías se volvió a Jehová, oró a Dios y le pidió que le aumentara la vida. Él tenía aquí los símbolos de la vida en el sello, pero ninguna de estas cosas podía darle vida. Ningún dios, ni egipcio, ni babilónico, ni asirio. Se volvió a Dios y Dios le aumentó 15 años de vida. Entonces Ezequías, que todavía tenía dudas, le dice: Señor, quiero una señal. Quiero pedirte una señal de que tú eres el Dios verdadero, porque todavía tengo algunas dudas. Y le dijo Isaías: ¿qué señal quieres? Quiero que Dios haga retroceder el sol. ¿Por qué? Porque el sol era el máximo Dios en todo el mundo antiguo. Todos adoraban al sol. Y Ezequías dijo: yo quiero ver que Jehová tiene más poder que el sol, puede hacerlo retroceder, algo imposible humanamente. Y Dios hizo retroceder el sol. Entonces, además de encontrar el sello de Ezequías, miren lo que se encontró. El sello del profeta Ezequiel. Aquí tenemos el sello que está quebrado. Allí hay una cabra encima del, como dibujo, y aquí hay un nombre. Ahí está la lamed, que significa de, y aquí dice I, esta es una yod, y ya, y Yahu, o sea, de Isaías. Y aquí dice Naví, que significa profeta. De Isaías, profeta. En otras palabras, nosotros podemos creer que esta historia milagrosa de revivamiento es una historia real. ¿Por qué? Porque el mismo rey Senaquerib cuenta esta anécdota en ese prisma de Estambul, registra la derrota de Laquis en el muro de su palacio, porque se encontró el sello del rey Ezequías, protagonista de esta historia, y se encontró la bula, o digamos la bula, claro, del sello del profeta Isaías. El único profeta que encontramos su nombre y algo, una pertenencia de él, es el profeta Isaías. ¿Y saben ustedes que es el único profeta que en forma explícita anuncia que la salvación, el verdadero revivamiento, la verdadera salvación la puede dar el Mesías, que vendrá para cargar con nuestros pecados y como cordero ser llevado al matadero?
Esta historia de Ezequías es la que introduce al siervo de Jehová. ¿Por qué Dios pudo perdonar a Ezequías y al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios puede responder en un revivimiento? ¿Por qué? Porque el Mesías vendría a tomar nuestro lugar. Dios puede perdonar porque hay alguien que lleva mis pecados como cordero al matadero. Si nosotros no creemos esa profecía, entonces tampoco debiéramos creer esto, pero ahora yo le he mostrado cómo las evidencias lo demuestran. ¿Saben ustedes que en el año 1948 Israel volvió a ser un estado, el estado moderno de Israel, el Israel que no acepta al Mesías? Me decía un amigo de Israel que sacaron una Biblia en hebreo muy buena, pero que no está el capítulo 53 de Isaías, donde habla del Mesías sufriente. Y estos manuscritos del Mar Muerto se encontraron el año 1947, el mismo año en que los israelitas estaban volviendo a su patria. Y miren cómo Dios les pone este testimonio. Y saben ustedes que en los rollos del Mar Muerto se encontraron fragmentos de 38 de los 39 libros del Antiguo Testamento. El único que no se encontró nada fue el libro de Esther. Y se encontraron fragmentos pequeñitos que hay que reconstruir, o se encontraron rollos que estaban tan deteriorados que al estirarlos se destruían. Pero saben que de todos los libros del Antiguo Testamento, solo uno se encontró entero. Este es el rollo de Isaías, que tiene casi 7,5 metros de largo. Este rollo lo desenrollaron y era el rollo de Isaías. Allí está entero. Y saben que este rollo no tiene divisiones como piensan los críticos, que hubieron varios autores, sino que es el libro completo y tiene 2200 años de antigüedad. Este rollo, que fue encontrado por beduinos, lo vendieron a un coleccionista por $1. Ese coleccionista se fue a ofrecerlo a Estados Unidos, lo puso en el periódico de Nueva York por $1.000.000. Los judíos, como Israel estaba naciendo como patria, viajaron a Nueva York, buscaron al coleccionista y le hicieron oferta. Y como son tan buenos negociantes, el hombre les dijo $1.000.000. ¿Pero cuánto te costó a ti? $1, pero no importa, yo lo vendo $1.000.000. Y si no lo quieren, se lo vendo a otro. Bueno, 900, 800.000, 300.000. Y finalmente los judíos, regateando, le pagaron $250.000 por ese rollo. De todas maneras es una gran cantidad, ¿verdad? Es una fortuna. Este rollo ahora no tiene valor porque cuesta miles de millones de dólares. El Museo de Israel, llamado el Museo del Rollo, tiene la forma del edificio, fíjense el techo, la forma de las jarras donde se guardaban los rollos, y aquí tenemos una foto interior por dentro. Este es el techo, y en el centro del museo está el gran rollo de Isaías. Y aquí tengo otra imagen donde ustedes pueden ver, allí en todo este alrededor está el rollo completo, los 66 capítulos. Y ahora hay páginas de internet donde están todos los manuscritos del Mar Muerto y nosotros podemos acceder y leerlos. Aquí hay una copia de este rollo en México. Ustedes pueden ver cuán largo es, ¿verdad? Más de 20 metros. Resumen. Isaías anuncia al Mesías sufriente en los capítulos 40 al 55, pero en los capítulos anteriores, 36 al 39, nos cuenta las experiencias del profeta Isaías con el rey Ezequías. Estos personajes existieron. Se encontró la bula del sello de Ezequías y la bula del sello de Isaías. Se encontraron los registros de Sennacherib en el Prisma. Se encontraron los muros de su palacio, donde tiene allí la conquista de Laquis.
Sennacherib dice que él tomó Laquis y tomó otras cuantas ciudades, pero reconoce que no tomó Jerusalén. La moderna Israel, ¿verdad?, surgió en 1948, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto. El único rollo que se encontró completo fue el rollo del profeta mesiánico, donde anuncia que vendría el Mesías para perdonar nuestros pecados. Y aquí yo puse un texto del Evangelio de Marcos, los primeros 4 versículos, dice: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El libro del Evangelio de Marcos utiliza Isaías 40, los primeros versículos, donde anuncia el mensajero que prepara el camino al Mesías, y dice que ese mensajero que anuncia Isaías 40 es Juan el Bautista, y que ese Mesías que vendría a morir, y gracias a él Ezequías encontró perdón y nosotros encontramos perdón, es Jesús. Y estos versículos y el libro de Isaías 40 al 55 es el texto que utiliza el Evangelio de Marcos en todo el libro para mostrar que Jesús de Nazaret es el siervo sufriente. Volverse a Dios aún después de apostatar y de caer tan bajo como Israel en tiempos de Ezequías. Pero si nosotros nos volvemos a Dios, aún así puede cambiar tu historia para siempre. Si te vuelves a Dios, aunque hayas caído tan bajo como Israel en tiempos de Isaías, aunque ya la parte norte había sido destruida, quedaba una tribu, podrían haber sido destruidos, pero si en ese momento te vuelves a Dios, aún teniendo ídolos como el rey Ezequías, Dios puede perdonarte, Dios puede restaurarte. Entonces la invitación es que creamos en el Dios de la Biblia. Las historias que están allí son reales, las evidencias lo muestran. Hace 2800 años atrás, el rey Ezequías, gobernando un pueblo que estaba completamente entregado a la idolatría, se volvió a Dios, experimentó un revivamiento, Dios lo perdonó y cambió la historia de ese pueblo. Hoy en día, ese Dios puede obrar los mismos milagros. Volvámonos a Dios, experimentemos ese revivamiento y Dios puede cambiar nuestra historia. Que Dios los bendiga.